Saizabala, y para ello tenemos con nosotros a su director, Pablo Malo, su productor, José Portela, su guionista, Joanes Urquiso. Tenemos primera fila, y si se les hacen preguntas responderán, los actores Yonanza, Cristian Merchán, Íñigo Gastesi, Xavier Ortúzar y Iñaki Ardanaz. Y lo que desean todos ellos es escuchar ya su primera pregunta. Por favor, la primera, ¿quién se anima? Aquí en primera fila, rápidamente, por favor. Buenas tardes. El pasado viernes estaba por aquí Eduard Fernández y hoy está usted. Parece que, bueno, Ana sigue estando entre nosotros. Parece que siguiéramos esperando todos a Godot. Usted es un actor francés que nos tiene acostumbrados a grandes interpretaciones. Me gustaría saber si este personaje que ha interpretado en esta película le ha exigido mirarle con más comprensión que otros. Muchas gracias. Bueno, en principio la obligación de un actor cuando se enfrenta a un personaje, sea real o sea ficticio, en este caso real, al ser real tienes un poco más de responsabilidad para acercarte con más fidelidad al personaje y en este caso había documentación gráfica suficiente como para tener más datos, ¿no? Pero el trabajo del actor, tanto si el personaje es real o ficticio, es el mismo. Nuestra obligación a la hora de hacer un personaje es meterse en la piel, intentar entenderlo, intentar entender la cabeza de este hombre, en este caso de Galindo, su estructura mental, un poco sus ambiciones, sus miedos, sus obsesiones, y es el trabajo el mismo, tanto si el personaje es real o ficticio. Lo que pasa que, bueno, era perfectamente consciente de que Galindo es lo que es, o ha significado lo que ha significado en Euskadi, y esto te da un poco de presión, pero al mismo tiempo es un reto, y para mí ha sido muy, muy apasionante hacer este personaje. Sí. Una pregunta para Pablo. La película es una ficción, como adviertes en los rótulos iniciales, basada en unos hechos reales, pero sin embargo no podemos evitar verla con esos ojos documentales a pesar de licencias que te tomas, ¿no? Yo estoy pensando en el personaje del ayudante de Íñigo, ¿no? ¿Cómo abordaste esa mezcla de elementos reales y ficción, ¿no? Sabiendo a lo mejor que el espectador no puede dejar de verla con ojos de documental? Bueno, nosotros teníamos claro, tanto el productor, el guionista como yo, que estábamos ante un material muy delicado, que se nos iba a mirar con lupa todos y cada uno de los pasos que íbamos a dar a través de las diferentes versiones de guión, y nosotros nos marcamos desde el principio un arco de personaje y sabíamos que o bien podía ser el personaje que interpreta Unax, o bien Jesús García, que yo siempre he dicho y a los medios que para mí es el héroe, si podemos hablar de héroes, de esta película. Y el personaje del abogado pues existía, porque realmente el ayudante, por así decirlo, existía, y en este caso lo que nos venía muy bien es como contrapunto para tener a alguien que acompañase también al personaje de Unax, ¿no? Y luego también teníamos muy claro que tenía que haber un arco de la historia, y el que venía desde el principio, el que podíamos utilizar desde el año 83, cuando desaparecen Josian y Josi, hasta el juicio, era el personaje del abogado, y por eso hay alguien que me ha comentado la presencia de ese personaje a lo largo de la historia, tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Que es el único personaje que nos podía acompañar a lo largo de la historia. Sí, hola, buenos días. Mi pregunta es para el guionista y el director. Los personajes, efectivamente el de Unax es quizá el que tiene mayor recorrido dramático, pero el resto, sobre todo los de la Guardia Civil, son un poco arquetípicos. Caen, yo creo que en el maniqueísmo de buenos y malos, demasiado quizá extremos. No sé si es una cosa de guión, de dirección. Ha provocado bastantes risas en la sala, para asombro de muchos, los personajes de la Guardia Civil. Entonces quería saber un poco esta decisión de guión de quizá dibujarlos así, pues a qué se ha debido. Muchas gracias. Pues bueno, ahora me imagino que Joanes comentará lo suyo. Yo te puedo hablar de la interpretación de ellos y de lo que significan.
Nosotros, a medida que fuimos investigando, y porque este es un proceso bastante largo, te ibas dando cuenta de que a poco que cargásemos las tintas sobre los personajes que interpretan aquí a la Guardia Civil, los íbamos a caricaturizar. Os aseguro que la realidad de estos personajes, y lo sabemos por diferentes opiniones de diferentes ideologías, era todavía mucho más extremo. No hay más que ver vídeos, no hay más que leer comentarios para saber que aquí no es una película de buenos y malos, porque eso sí que me parecería una cosa muy simplista. Pero aquí está muy claro que había unos personajes que estaban haciendo una barbaridad, y en el caso del personaje Bayo, como dice el personaje Unax, una persona con la cabeza no muy en el sitio, nos han contado cosas a lo largo de este proceso que no hemos podido incluir en el guión, Joanes no ha podido incluirlas, porque eran absolutamente inverosímiles. Eran unos personajes que realmente aseguro que nos cuidamos muy mucho, tanto Oriol como Ricard, etcétera, en no irnos de la mano con ellos. No sé a qué se habrán debido las risas, pero había comentarios en el guión, porque están sacados de sumario, que realmente es que estos personajes funcionaban así. Entonces, aseguro que nos hemos cortado muy mucho, porque no le venía bien a la historia que hubiésemos caricaturizado a estos señores, pero ellos por sí mismos se hablaban, ¿no? Entonces, yo me siento muy orgulloso de la interpretación de los actores y creo que interpretan muy bien y muy fidedignamente lo que ha sido cada uno en esta historia. Y por redondear un poco lo que ha dicho Pablo, no solo los personajes que ha mencionado, sino algunos más, están enormemente naturalizados en relación a lo que realmente teníamos en la documentación, a lo que ocurrió en realidad. Otro personaje, por ejemplo, puede ser Dorado. El aspecto con el que vestía, un poco la imagen que daba, todo esto está muy recortado. Todo el comportamiento de Bayo a lo largo del sumario, durante el propio juicio, hemos eliminado cosas absolutamente esperpénticas, que si las llegamos a dejar tal y como eran, entonces habría sido una verdadera historia de humor. De hecho, hay un momento que no nos atrevimos a rodarlo, que fue el momento en que, cuando Bayo declara delante del personaje de Unax, lo que se nos contó fue que el personaje Bayo se abalanzó sobre el personaje, en este caso Íñigo Irwin, le siguió por la sala de vistas detrás del juez, se cayó contra un lado, apagó la luz, y cuando se encendió la luz, este señor estaba con la bandera española intentando ir a trinchar al personaje. No pudo engancharlo y tiró la máquina al suelo, etcétera. Montó un Cristo considerable. Intentamos hacer un pequeño ensayo de aquella situación. Oriol me animaba a rodarla, pero yo dije que podíamos haber convertido esa secuencia en Benny Hill y ya era lo suficientemente tremendo lo que estábamos contando, y yo y Unax, que me miraba con cara aterradora de Pablo, por favor, vamos a dejarlo estar aquí, no lo hicimos. O sea que garantizo que nos hemos cortado muy mucho a la hora de representar a estos personajes y se nos podía haber ido la mano, y yo estoy feliz de cómo han quedado retratados todos ellos, porque hay una historia muy interesante que no hemos contado, contada por diferentes personas, y eso sí que habría sido una caricatura, pero sin embargo estos personajes eran así. Allá atrás, por favor. Sí. Hola, muy buenas tardes, Pablo. Nos confirma, por lo menos a mí, que eres uno de los buenos realizadores. La película está excelentemente narrada, es un docudrama magnífico, pero cara un poco a esa otra gente, a ese otro público que puede ver la película fuera de aquí, que quizá no comprende lo que en contra de la violencia estamos muchos, cuando digan que igual caricaturizas demasiado a unos o puedas de alguna manera engrandecer a otros o hacerlos nobles e inocentes, ¿qué contestarías? Y si me permites, y sin desmerecer al resto de actores ni de actrices, hay un actor que a mí me gusta mucho, que yo le descubrí en El secreto de Puente Viejo, que es Xavi Ortúzar, y me ha gustado mucho en El cementerio, mucho además. Y quiero felicitarle por aquel papel de Fren y por lo que ha hecho hoy. Gracias. Bueno, en contestación a tu pregunta,
A ver, nosotros llevamos mucho tiempo viendo películas irlandesas, llevamos mucho tiempo viendo películas inglesas y aquí realmente nos hemos ceñido a un sumario y realmente cada uno se retrata como lo que ha sido y lo que ha significado en esta historia. Nosotros el hecho, hablándolo con Joanes y con el productor, no teníamos tampoco mucha intención de darle más personaje a los dos chavales porque la vida de ellos en Bayona era la vida de dos chavales de 20 años que llevaban una vida bastante normal dentro de la circunstancia de refugiados que estaban allí. Entonces, tampoco era nuestra idea, y de hecho se escribieron algunas secuencias más y rodamos incluso algo más, que el montaje lo hemos eliminado, pero sencillamente porque nosotros nos queríamos basar un poco en que teníamos muchísimo que contar y muy poco tiempo para hacerlo, ¿no? A mí cuando alguien me ha llamado o me ha dicho que hemos descontextualizado la historia en cierto modo, yo me pongo a pensar sobre ello y pienso que si hubiésemos contado o hubiésemos intentado equilibrar la película contando algún atentado, etcétera, a lo mejor lo habríamos dejado en algo muy anecdótico y también se nos habría dicho que no nos fijábamos lo suficientemente en ello, ¿no? Yo creo que el guionista ha equilibrado bastante las situaciones a las que nos estamos enfrentando y, sobre todo, yo creo que ese juego de los flashbacks, las idas y venidas, era una cosa muy pensada, sobre todo porque a mí me daba mucho miedo a medida que íbamos viendo lo grande que se iba haciendo la película en cuanto a su dificultad. No hay que olvidar que hay 56 actores con frase. Estoy encantado del resultado de todos ellos y era buscar realmente el equilibrio para que no se nos quedase en una película excesivamente dispersa, ¿no? Sí, un poco más sobre esto, Pablo. Yo creo que has cogido el toro por los cuernos, pero es un material muy sensible, muy delicado, que tú sabes que se va a mirar con lupa aquí en el País Vasco, ¿no? La pregunta si tuviste miedo en algún momento de meter la pata o resbalar en algo, eso que es tan fácil, ¿no? Cuando tienes entre manos una historia como esta. Bueno, yo siempre comento que cuando José Portela me ofreció dirigir la peli, bueno, al principio no se sabía si iba a ser un documental o una película o una TV movie, la gente se enteró, me daba el pésame, más que felicitarme por hacer una película. Eso ya daba una dimensión en el follón en el que nos estábamos metiendo y estaba claro que la película no se iba a ver en ningún momento como una película como tal. Yo llevo semanas hablando de política, que es algo que no me apetece nada, y muy poquito de cine, que es lo que me habría apetecido. Me da mucha envidia haber visto a mis compañeros hablando de cine y sobre todo con una película en la que yo estoy tan contento, ¿no? Yo tenía muy claro desde el principio que mi posición, en este caso, desde el momento que yo estoy poniendo la cámara en un lugar, me estoy posicionando. Desde el momento que hago un plano determinado y no hago otro, también. Yo no soporto la violencia. No entiendo que la gente se pueda comunicar a base de violencia. Para mí, la comunicación tiene que ser hablar una persona con otra. Y en ese caso yo tenía muy claro que yo me posicionaba, y afortunadamente el guión de Joanes iba en ese sentido, hacia dos personas que pasaron una barbaridad. Era un hecho que no tenía que haber sucedido nunca y yo tenía muy claro que lo que estaba contando era una barbaridad muy determinada en un momento muy determinado. Ni siquiera aquí nos metemos con toda la Guardia Civil en conjunto, como alguien me ha dicho, ni siquiera nos estamos metiendo con el Partido Socialista en conjunto, no nos estamos metiendo con nadie, simplemente estamos contando una película de unos hechos muy determinados que hicieron unas personas muy determinadas y en un momento muy determinado y en un contexto muy determinado. Entonces, eso es lo que hemos querido contar. Que la película se utilice como arma arrojadiza para que unos le echen mierda, por así decirlo, a los otros, no ha sido nuestra intención, estoy absolutamente seguro. Esta ha sido una película hecha desde la honestidad, intentando evitar el maniqueísmo en todo momento, no hay grandes discursos y aquí lo que ha habido sencillamente es una película contando unos hechos. Que me gustaría contar otros hechos del otro lado y a mí es una cosa que me da mucha pena que sigamos hablando aquí de lados. Yo siempre cuando hay una historia en la que alguien lo está pasando mal, yo estaré del lado de esa persona que lo está pasando mal. Sea quien sea y venga de venga y haga lo que haga. Pero yo no entiendo que nos podamos comunicar en base a la violencia. Y yo siempre comento que después de 50 años, en este país, por fin empezamos a darnos cuenta de que se puede dialogar, se puede convivir y se puede entender que, como nos decían las hermanas, y eso es algo que comprobamos José y Joanes cuando estuvimos con ellas, nunca, y yo he tenido luego conversaciones por cercanía geográfica, porque ellas viven entre Tolosa, Zarauz, etcétera, y cuando estábamos con ellas, nunca les he oído ni una sola palabra en torno al odio, a la venganza, a la revancha. Simplemente hablaban de dos personas desaparecidas y asesinadas en unas circunstancias
terribles y brutales, y es lo que yo he intentado en todo momento en la película. Y hablando con los dos chavales que han interpretado a Josi y a Josian, yo siempre les dije, si vosotros sois capaces de darme esa emotividad en rodaje y somos capaces de estar a las 4 de la mañana a no sé cuántos grados bajo cero, desnudos, con todo el maquillaje encima, con toda la cantidad de gente que estamos ahí, sois capaces de emocionar, yo tiraré adelante con esa forma de rodar esas secuencias. Y si sois incapaces, simplemente os pondremos las vendas, os daremos los tiros y rodaremos tal cual. Afortunadamente, los dos chavales lo hicieron extraordinariamente bien y creo que hemos podido conseguir entre todos que la película remueva y que alguien que me ha llegado a decir a mí que se lo merecían por meterse donde se metieron, a mí, bueno, me imagino que hemos hablado con mucha gente durante este tiempo, o gente que ha comentado que, bueno, que a cuánta gente habrían matado ellos y no los habrían matado. A mí esos planteamientos me parecen un horror. Y si alguien sale de esta película con esas ideas y ve que esto es un horror y que esto no tenía que haber pasado tampoco, yo creo que la película habrá merecido también la pena. Sí, ahí atrás, por favor. Hola, yo te iba a hacer una pregunta, bueno, en cierta manera ya la acabas de contestar, pero bueno, yo creo que con lo que tú estás contando, con el asunto de la Zabala, una de las imágenes que permanecen en el imaginario popular fue el trato de la Ertzaina a la familia en el cementerio, ¿no? De alguna manera tú lo reflejas, bueno, tú lo reflejas de esa manera, aunque bueno, yo creo que igual aquello fue un poco más duro, ¿no? lo que ocurrió allí. De la misma manera, igual esos momentos se vivieron con especial dureza en nuestra sociedad, en la sociedad vasca, y fueron momentos en que en la calle se respondió de alguna manera, pues bueno, cada uno como quería, ¿no? Y en aquellos momentos, por ejemplo, cuando llegan los cuerpos de Lasa y Zabala a Fuenterrabía, que haces una pequeña alusión, a la mañana no están en Fuenterrabía, ¿no? Que dice uno de los personajes, ¿no? Esas escenas, por ejemplo, no aparecen en la película, ¿no? ¿Y por qué no aparecen esas escenas o por qué las has querido dejar de lado? Bueno, lo que ocurrió en el cementerio realmente fueron dos partes y cuando vinieron compañeros vuestros al cementerio, luego a la noche cuando me llevaban a casa me llamó un ertzaina. Aparte estuvimos hablando con otros dos que nos traían los petos, los peloteros y todas estas historias. Estuve hablando con ellos, estuvimos hablando porque estaba también Joanes, estaba José. Y ellos nos daban su versión. Ellos sabían que se habían equivocado, que era un error, que bueno, y contó su versión. Y me contaron la versión de lo que ellos había ocurrido y decían que lo que estaban ellos realmente era, por un lado, que les habían ordenado desde Madrid que los ataúdes no se abriesen y por eso ellos entraron dentro de lo que fue el cementerio y que realmente a quienes estaban vigilando, por así decir, eran los que estaban al otro lado de la pancarta de la familia. Lo que ocurrió fue que dentro del cementerio, que es una cosa que hemos retratado, hemos visto las imágenes y realmente fue una carga policial que duró muy poquito tiempo, fueron apenas 30 segundos o 40, lo que pasa que, claro, estas personas abalanzándose sobre gente mayor, etcétera, etcétera, sobre adolescentes que estaban ahí también, pues pareció a lo mejor que fue más aparatoso de lo que realmente fue. Y nosotros lo que hemos rodado, pues yo he rodado exactamente fijándome en lo que había ahí, ¿no? Y en ese sentido tampoco queríamos cargar las tintas ni representar algo distinto a lo que realmente ocurrió, porque yo cuando hablaba con este ertzaina y él me decía que, bueno, porque yo le comentaba, a ver, la carga policial fue dentro del cementerio que solamente había familiares. Y parece ser que nos contaron que según abrieron el Iron Fix para poner la foto, uno se sintió agredido, empezó a soltar golpes y todos le siguieron, ¿no? Entonces nosotros hemos intentado ser lo más respetuosos, no hemos querido cargar las tintas contra nada en concreto y lo que hemos representado es lo que ha sido. En cuanto a lo de Hondarribia, era a lo mejor recrear un añadido más. Aquello fue la Policía Nacional en Hondarribia, fue una carga policial bastante más brutal, también hay documentos gráficos sobre ello, y esa nos parecía, hablando con Joanes cuando hacía el guión y con José, que a lo mejor era un poco reiterativo y es que teníamos que empezar a discriminar, porque Joanes se volvió loco intentando agrupar el guión en torno a una coherencia, ¿no? Y no quisimos cargarlo de la misma forma que no quisimos cargar con el tema de las torturas, ¿no? No quisimos hacer una galería del horror. Lo que se nos ha contado de lo que pasó no tenía ningún sentido recrearlo porque bastante duro creo que es lo que hemos contado
y habernos añadido o haber metido más minutos de esa galería de horrores, creo que lo único que habría hecho es que la gente no lo mirase, que saliesen con peor cuerpo, y no era esa tampoco la intención de la película, pero sí teníamos muy claro que tanto las torturas como el asesinato, aunque a mí ha habido gente que me ha dicho que no habría rodado el asesinato por extrema dureza que tienen las imágenes, teníamos muy claro, incluso hubo un familiar que dijo, por favor, Pablo, contar lo que pasó, aunque nosotros no lo veamos nunca, pero por favor contarlo. Y aseguramos que hemos contado, igual que hablábamos antes de los personajes que interpretan y cómo eran estos señores, que hay que tener en cuenta que esto fue en el Palacio de la Cumbre. Según nos han contado, no pudieron seguramente por físicamente aguantar más de 4 o 5 semanas, en turnos de 8 horas, y lo que ocurrió allí era una impunidad absoluta entre personas que tenían 23 y 26 años lo que lo hicieron, más o menos por edades, y 20 años los que estaban recibiendo las palizas. Esa misma noche había habido un atentado en Oñati, con lo cual la carga de odio que se debió generar en esas noches ahí y la impunidad de la que había, pues lo que nos han contado no habría tenido ningún sentido por respeto al espectador, a los chavales, a las familias y a la gente en general. No habría tenido mucho sentido hacerlo, ¿no? Luego hay otra cosa, además de todo lo que ha dicho Pablo, y es que cuando escribes una película, cuando la narras, hay que darle un sentido narrativo a lo que cuentas. No se puede contar todo sin más. Cada cosa tiene que tener su medida, tiene que estar en su sitio, y además de eso, lo que cuentas, aparte de un valor real, normalmente se le procura dar un valor simbólico. En este caso ocurrieron bastantes más cosas, más brutales que lo que estamos narrando en el cementerio, y digo sobre esto como puedo decir sobre otros elementos que aparecen en la historia. A todos les hemos dado un valor representativo con respecto a todo lo que ocurrió en realidad que no contamos, y todo tiene su medida y todo tiene que estar en su sitio. Esa es una razón más para que no contáramos todo lo que ocurrió. Hay que tener en cuenta que la película dura 100 minutos, podría haber durado 3 o 4 minutos más, pero no muchos más. Hubo un momento en que el guión duraba aproximadamente 120 minutos, una cosa así. ¿Verdad? Y luego hubo también, por lo que sabemos, un diario en el que esta gente se fue cubriendo un poco las espaldas, sabiendo que estaban en un lugar ilegal, no estaban dentro del cuartel de Inchaurrondo, etcétera. Y parece ser que hubo un diario en el que ellos iban haciéndoles fotos y haciendo un listado de... bueno. Y ese diario durante mucho tiempo anduvo dando vueltas por ahí y se utilizó pues seguramente como chantaje y para cubrirse ellos las espaldas de que sabían que estaban haciendo algo que bueno, pues que era cualquier cosa menos legal, ¿no? Hay muchas cosas que podíamos haber contado. Por ejemplo, a lo largo del sumario, cuando la parte de los acusados empezó a... bueno, la parte, o por lo menos, digamos, el entorno empezó a hacer represalias ante los testigos que iban surgiendo en el sumario, ahí hubo cosas bastante brutales que no contamos. Se mencionan 2 o 3 a modo de resumen en una secuencia, pero poco más. Ahí hubo muchas cosas. Hubo balas en los buzones, hubo amenazas directas, hubo grabaciones, persecuciones por la ciudad, grabando con aquellos mamotretos de vídeo que había entonces. En fin, hubo muchas cosas que hemos resumido también, y etcétera, etcétera. Hubo balas incluso en las almohadas de uno de los jueces que estaban en él. Porque nosotros hemos metido un único juez instructor cuando realmente fueron 3. Entonces, bueno, incluso entre los mismos guardias civiles, porque en Inchaurrondo parece ser que había 2 grupos que se llamaban AT1 y AT2 que se encargaban de este tipo de cosas y muchos más guardias civiles, lógicamente, sabían lo que estaba ocurriendo. Y como nos contaron en una ocasión, hablando del cuartel de la Guardia Civil, que para los que somos de Donosti, tenemos ya unos años, siempre hemos sabido lo que ha significado el cuartel de Inchaurrondo, hubo una persona, no me acuerdo quién fue, que dijo: el cuartel de Inchaurrondo detuvo a muchísimos comandos, pero sus métodos también crearon muchos comandos. Entonces, ese tipo de cosas nosotros tampoco las hemos querido incluir ni recrear, porque realmente lo que habríamos tenido que hacer es una serie de televisión más que una película de 100 minutos, ¿no? Ahí atrás, por favor, al fondo del todo. Hola, buenas tardes.
En lo que se refiere únicamente al lenguaje cinematográfico, no estamos hablando de un documental, evidentemente. Lo que quería preguntar es si no hay un encaje forzado en la declaración inicial cuando se entrevista a los familiares, en la apertura de la película, con el resto del lenguaje cinematográfico. No sé si no es un encaje forzado, si esa declaración de intenciones tal vez nos sobra, ¿no? Tal vez sobre viendo la película, ¿no? Esa es un poco la pregunta. Si es, te voy a responder. Es una introducción... Concretamente, está basado en unas entrevistas reales que nos sirvieron bastante al principio como documentación. O sea, incluso el entrevistador, que como sabéis es de ETV, fue una entrevista larga que nos sirvió mucho para conocer a las hermanas. Desde el principio, cuando contactamos con estas hermanas, que como ha dicho Pablo, el mensaje suyo por la paz es claro, creíamos que teníamos que meter ese mensaje. Y ellas también lo querían. No querían hacer una película de venganza. Entonces creemos que es normal que hayamos metido esto. Era difícil, porque estamos de acuerdo que de repente en una película, de hecho, estuvimos, al principio, esa entrevista aparecía en el primer guión en 2 o 3 trozos, después pensábamos meterla al final. No sabíamos muy bien dónde podía encajar y sabíamos que cinematográficamente podía ser un problema, pero es que el mensaje lo teníamos que meter a la fuerza. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería preguntar, bueno, salió en medios que no pudisteis grabar en la cumbre, que solo os dejaron grabar lo que es la llegada del coche y además que debieron de deciros que rapidito. Me gustaría saber si tuvisteis algún problema más en alguna otra localización, que comentarais un poco qué supuso ese contratiempo. Y luego, por otra parte, me han llamado mucho la atención los títulos de crédito. Me han gustado mogollón, con una banda sonora potentísima, y me ha recordado mucho a unos títulos de crédito de cualquier serie de televisión. No sé si tenéis la misma percepción. Además, hace un rato has comentado también que perfectamente podía haber sido una serie de televisión con todos los datos que hay. Gracias. ¿Problemas para rodar en sitios? Sí, porque llegábamos a algunos sitios y o habían estado amenazados o no se querían implicar en ello. Salió lo de la marca esa de cerveza, que no es necesario que digamos el nombre porque bueno, tampoco tiene muy mayor sentido y no pasa de ser algo anecdótico, pero que tampoco querían involucrarse en ello y fue a raíz única y exclusivamente saber qué tipo de película íbamos a hacer. Lo de la cumbre en concreto, yo he hablado con gente del PP y me ha dicho que les pareció un error y que fue una orden que vino directamente de arriba. Entonces, bueno, ellos, los que están por aquí, dijeron que no tenía mayor sentido. Nosotros no queríamos rodar dentro de la cumbre, yo he visto fotos del interior, todo eso está muy cambiado, incluso ya en el año 95, cuando entraron Bayo a declarar con Iruín e incluso con, creo que fue López Carrillo también, que estaba allí, estaba ya todo muy cambiado. Bayo reconoció los sitios, incluso hizo aquel croquis del que hablamos en la película, pero estaba todo muy cambiado, entonces nosotros no teníamos ninguna intención de rodar dentro, pero sí me habría gustado poder rodar una secuencia que había en la que los chavales salían camino de los coches. Yo la estuve incluso ensayando con los chavales y esa secuencia, al no dejar rodar dentro, se eliminó y no quisimos incidir en ello. Sí rodamos en la cumbre porque había permisos del ayuntamiento para rodar en el exterior y ahí sí pudimos trabajar sobre ello. Y en cuanto a los créditos los títulos de crédito son de Raúl López, que estuvimos ahí seleccionando imágenes, etcétera, que es el montador también de la película. La música es de Pascal Gañé y son unos títulos de crédito muy rotundos porque también creo que contextualiza lo que ha sido estos años y creo que hay elementos suficientes como para meter al espectador en situación. Hola. Aquí. Me gustaría que profundizaras, por favor, un poco más en el personaje del ayudante del abogado de Íñigo Iruín. Quiero decir que me parece un personaje muy importante dentro de la historia porque destaca no solo por lo que pueda ayudar a perfilar el personaje del abogado, sino él en sí mismo por su integridad, ¿no? Y entonces me gustaría que profundizarais un poco, porque al saber que era un personaje ficticio de alguna manera, y además acabando como acaba la película con un plano referido, si simboliza algo, que profundizarais un poco más en ese personaje.
Sí, para nosotros tenía ese significado del contrapunto de un personaje que queríamos que tuviese sus aristas. El personaje que interpreta Unax no queríamos que fuese monolítico, queríamos que tuviese esas aristas, que incluso hay una secuencia que está dramatizada y que está ficcionada, que es la del hotel, que tampoco la vamos a desvelar por no contar mucho, pero sí que necesitábamos, desde el principio, cuando Joanes planteaba el guión y empezó con ya las primeras versiones, que necesitábamos a alguien que llevase también la investigación, porque realmente fue así. Es un sumario que nosotros lo hemos visto físicamente y son una cantidad de tomos por todos lados y todas esas declaraciones de toda la gente que fue implicándose, esto se dilató a lo largo de los años y ese personaje a Joanes le vino estupendamente para tener también ese punto de candor de una persona que empieza, que llega también con unos ideales en ese sentido de ceñirse única y exclusivamente a lo que son los hechos probados y la justicia, y una secuencia a la que yo estoy especialmente orgulloso, que es la del hotel, creo que también simboliza y habla muy bien de lo que significa las diferentes sensibilidades de una persona a la hora de afrontar un tema como este, ¿no? Perdón, en el mismo sentido hay otro personaje que es real, que yo lo recuerdo perfectamente por esas imágenes impactantes que se dieron en su día cuando fallece por un infarto en el... Ese es un personaje real y también está retratado de una manera pues muy íntegra. Me gustaría que también que hablaras de ese personaje que me parece muy importante en la película, sobre todo destacando pues que es un policía nacional. Gracias. Y para nosotros, bueno, por lo menos para mí, creo que Joanes el héroe de la película, yo creo que realmente es este señor que se involucró en esta historia porque relacionó a Segundo Marey con la Cal Viva, y según se nos contaba a nosotros el tema de las víctimas del GAL, en aquel acta fundacional que parece ser que hubo, de lo que se trataba, y según nos contaron, es que estas personas tenían que estar enterradas en territorio español, en Cal Viva y con un tiro en la cabeza. Entonces sabían que Lasa y Zabala estaban dentro del territorio español, aunque hubiesen sido secuestrados en Francia, pero se sabía. Incluso nos han contado que hubo diferentes encuentros de huesos, etcétera, con lo que se creía que era Cal Viva y tal, y que siempre se iba buscando incluso a Lasa y Zabala, porque sabían que estaba en territorio español, ¿no? Y el personaje de Jesús García pues se involucró. Paco Echeverría habla mucho y muy bien de él, como una persona que no tenía por qué meterse en semejante berenjenal y desde el principio pensó que podían ser estos dos chavales. Toda la historia fue una chapuza en sí mismo, desde el asesinato, el hecho de enterrarles. Se contaba que en aquellas bueno, el territorio donde los asesinaron, al estar en sentido escalonado, los enterraron o hicieron ¿cómo se llama? La fosa. La hicieron a muy poquita profundidad, entonces tocaron roca enseguida y por eso los cuerpos quedaron muy a ras del suelo. Si hubiesen ido un poquito más hacia afuera, habrían conseguido cavar mucho más y estos chavales no habrían aparecido nunca. Y en la morgue estuvieron 10 años los cuerpos abandonados porque en Alicante se hizo un nuevo tanatorio y esto que es muy español de... Los restos al osario, llévalos tú, bueno, ya los llevaré yo, que los lleve el otro, cuando esté de vacaciones, que lo lleve el que está, el que le toque, y al final uno por otro nadie los llevó, y aquellos ataúdes se quedaron ahí con los cuerpos de Lasa y Zabala, y 10 años después, gracias a que alguien no los echó al osario y cumplió con su trabajo, se pudo saber. Paco Echeverría contaba que él llegó allí, sabía lo de la funda dental, tenía una serie de referencias que le habían dado las familias, y en cuanto llegó y abrieron lo que contamos, él decía, yo vi los huesos, vi los cráneos y dije, son estos dos. Lo grabó todo, absolutamente todo, que es algo en lo que nosotros nos hemos basado para hacer toda la recreación de los huesos, que son completamente exactos a lo que eran ellos en aquel entonces. Y él contaba que, bueno, que realmente lo grabó porque él, si no, se habría metido en un follón, volverse a San Sebastián y que pues a lo mejor les hubiesen cambiado los huesos o que hubiesen desaparecido, por lo tanto quiso tener un documento gráfico o por lo menos de vídeo para que se supiese que eso estaba en Alicante en la morgue, ¿no? Respecto a los personajes de Íñigo y Fede, al principio el personaje de Fede en las dos primeras versiones no existía y nos lo inventamos para que el personaje de Íñigo pudiera tener un interlocutor, no solo con quien discutir los entresijos del sumario, las decisiones que debían tomar, sino un interlocutor con quien discutir sobre sus propias contradicciones como ser humano, ideológicas, etcétera. En ese sentido, podría decirse que quizá los dos, de una forma simbólica, si quieres, los dos personajes son dos caras del mismo personaje. Íñigo va discutiendo consigo mismo
Y en un momento dado, cuando Fede desaparece porque ha muerto por la carta bomba, ambos aspectos del mismo personaje acaban fusionándose en uno, y así es como hemos conseguido, es la forma que hemos encontrado para describir un arco del personaje y para que acabe siendo un personaje diferente al que era al principio, un personaje que triunfa no ya porque ha ganado el juicio, sino triunfa porque acaba llegando a una conclusión ideológica y ética que le hace pues, ser un personaje empático, llegar a la conclusión de que no todo vale, tal y como le dice el personaje Fede en un momento dado, él llega a la misma conclusión. Más o menos, no sé si de esa forma lo veis más claro o os gusta más. Existió un personaje, Fede, ayudante, pero no se apellidaba Arregui y tampoco murió. Y creo que discutían menos, pero nos pasamos que tenía un ayudante que le ayudó bastante porque, como ha dicho Pablo, el sumario creo recordar que tenía unos 12.000 folios. Sí. Y entonces todavía no había ordenadores, sale con un Apple nuevo que dicen que hoy está... y para navegar con todas aquellas declaraciones y tal, pues sí hubo un ayudante que se llamó Fede, abogado de Donostiarra, y bueno, eso nos inspiró un poquitín el La bomba tampoco existió. La bomba tampoco existió, también nos la hemos inventado. Bueno, relativamente. Nos estamos inspirando en un hecho real, que fue que se enviaron 3 cartas bomba a diferentes personajes, uno de ellos a Íñigo Iruín. Una de las cartas bomba le explotó al cartero y murió. Y las otras 2 se interceptaron. Y hemos aprovechado esa circunstancia para inventarnos esta historia. Y de hecho, el Íñigo de la película tampoco es Íñigo Iruín, si alguno se lo está preguntando. Está inventado, porque el Íñigo Iruín real, que nosotros sepamos, bueno, tampoco sabemos qué pasaría por su mente a lo largo de aquellos años. Pero no, que sepamos, no tuvo un arco dramático, ético, ideológico como el que nosotros describimos. Hay una pregunta en la cuarta fila. Sí, buenas tardes. Sí, adelante, adelante. Vale. Buenas tardes. Enhorabuena por la película. Yo no he oído ninguna risa contra lo que se ha dicho al comienzo de la rueda de prensa con motivo de las actividades de la Guardia Civil. Al contrario, he visto una sala absolutamente entregada al contenido de la película y la ovación final. Yo quería preguntar a los actores, siempre me he preguntado cómo un actor se motiva a la hora de interpretar a un torturador. Es decir, me parece uno de los ejercicios más difíciles del arte de la interpretación. Y también quería saber, en un detalle, si ese discurso que Rodríguez Galindo dice a sus hombres, bueno, fue la realidad o hay constancia en el juicio de que se comunicaba o se comunicó de esa manera. Por cierto, el único momento que sí ha habido una sonrisa es cuando Rodríguez Galindo dice que con hombres como ellos conquistarían el continente. Eso sí ha habido ese momento, pero nada más. Y también quería saber, por otra parte, si ha habido alguna reacción o teméis que haya alguna reacción con personas reales que están involucradas en la película, que están citadas en la película con sus nombres y apellidos. Gracias. ¿Empiezo yo y seguís los actores? O... Sí, respondo al centro de la tortura. Bueno, a ver, lo de el momento de la arenga de Galindo, se sabe que él convocó seguramente a principios de septiembre, me parece que fue, no, hacia mediados de septiembre del 83, un mes antes de que se secuestrase a Lasai Zabala. Él convocó, tenemos 2 versiones, de que los convocó en el salón de su casa y otra que lo convocó a este grupo de guardias civiles en Chaurrondo en el despacho. Dio la casualidad de que conocimos a una persona muy relacionada con el tema, no voy a incidir sobre él porque bueno, le ha acarreado ciertos problemas como guardia civil que es, en el que él me dijo que era imposible que fuese en el salón de la casa de Rodríguez Galindo, porque la mujer de Rodríguez Galindo nunca habría dejado entrar en su casa a nadie que no fuese de su familia y que por lo tanto esa reunión en el salón de su casa no pudo ser, aunque él le constaba que esa reunión sí sabía que, bueno, que había ocurrido y entonces estaba sobre guión. Yo lo hablé con Joanes y se decidió pasar hacia el despacho, que según nos contaron, si Galindo vivía en el primero A, el despacho lo tenía en el primero B y era una casa vacía de paredes con bueno, pues una cantidad de
trofeos recogidos o incautados, o bueno, que habían de grupos o de comandos que habían detenido y que habían incautado, etcétera. Y eso se hizo ahí en su despacho, pero bueno, en principio estaba planteado que fuese un salón de su casa, pero bueno, cuando nos dijeron esto, dijimos, bueno, tampoco. Pero sí, aquella reunión se sabe incluso que hubo un par de personas, nosotros hemos metido solamente a una que se sale, parece que se salieron un par de personas, que son los que luego realmente, claro, era una casa, es que Inchaurrondo, por si hay alguien de aquí que sea de fuera, Inchaurrondo es una casa cuartel que ya en sí mismo es una contradicción en los términos, ¿no? O es casa o es cuartel. Una casa cuartel es una cosa muy extraña, ¿no? Entonces eso de que en el quinto piso estuviesen ocurriendo según y qué cosas, y en el piso de abajo a lo mejor la mujer de un capitán estuviese haciendo los huevos fritos, pues es una cosa que solamente imaginarla, cuando hablamos de cosas delirantes, de lo que ha podido pasar con estos señores, pues bueno, eso da idea de cómo se ha funcionado también en este país, ¿no? Y en cuanto a la otra pregunta última, no me acuerdo cuál. Sí, que sabemos algo de ellos, de los que están. Claro, son personas que en estos momentos tienen 50 y muy pocos años, a excepción de Galindo, que tiene 78, creo que tenía 45 años cuando ocurrió esto. Bueno, nos han contado algunas cosas de la vida de ellos en este momento, pero creo que son anécdotas de la vida privada de cada persona en la que yo no voy a entrar, de dónde están ellos y lo que están. Yo creo que no creo que les apetezca, a lo mejor Sí, ingenuo. Sí, la pregunta va también por si ellos, ¿no? creemos poder tener problemas legales. Hombre, desde el principio intentamos que todo lo que se dice de las acusaciones, de las sentencias, está muy basado en el sumario. Evidentemente no podíamos variar. Incluso hay algunas frases concretamente que están cogidas del sumario. Donde nos hemos permitido dramatizar más es gente que no estaba implicada, no está sentenciada. Algunos nombres de los que han salido cuando hablamos de Íñigo o Fede. Tal. Sí les dijimos lo que íbamos a hacer. Algunas cosas les gustaban más que otras, pero admitieron que era una película y esos están. El resto, pues supongo que no les va a gustar la película. No hemos consultado con ellos. O sea, no le hemos llamado a Galindo, ni a Bayo, ni a Dorado, sinceramente. Llegamos a tener teléfonos de alguno de ellos, pero dijimos que ¿para qué? A mí sí me gustaría saber, y eso lo hemos comentado algunas veces, después de 30 años, como curiosidad personal, ¿en qué punto mental está esta gente ahora de decir si se arrepienten de aquello, si piensan que todo aquello fue una barbaridad o creen que formaba parte de la estrategia de aquel entonces? A mí eso, a nivel personal, después de haber vivido esta historia durante un año y medio, sí te queda esa curiosidad de saber si esta gente con los años, 30 años después, creen que es una cosa absolutamente pesadillesca en la que a lo mejor piensan que ni siquiera saben cómo participaron o siguen convencidos de que era lo que tenían que hacer, ¿no? Pero el caldo de cultivo que había en Inchaurrondo y de gente que nos ha contado, el terror que esta gente tenía cuando salían de Inchaurrondo y del resto de los cuarteles y salían a patrullar, pues ha habido gente que según te lo estaba contando, a una persona en concreto se le saltaron las lágrimas porque decía que ellos han sufrido una barbaridad con toda esta historia y que para ellos salir fuera era un momento de una tensión brutal y que ellos realmente acababan completamente tocados de la cabeza y que realmente muchos de ellos parece ser que estos destinos les llevaban casi algunos como castigo, ¿no? De hecho, Bayo tuvo un incidente que se cuenta en la película, que disparó su pistola en una ocasión en una discoteca en Madrid y lo trajeron para aquí por esa circunstancia, y también atracaron en Irún una boutique, creo que era, o así nos contaron, pero bueno, entonces estamos hablando de un tipo de personajes que yo no quiero hacerlo extensible a la Guardia Civil entera, porque yo creo que es lo que decimos, que aquí tampoco hemos estado hablando de la Guardia Civil como cuerpo en tal, y que yo estoy seguro que ahora tiene otros protocolos completamente distintos a los que usaron en aquellos entonces, ¿no? Los actores. Bueno, en mi caso, siempre con Pablo pues estuvimos hablando de cómo poder, pues, como actor, comprender por qué este personaje hace esto, ¿no? Y de alguna manera pues buscas su motivación. A mí me gusta, intentaba entender que él era también una víctima de alguna manera. Se encuentra en el mundo del horror, en las cloacas, y lo han traído allá porque saben que hará lo que ellos quieren que haga. Por lo tanto, el personaje de Bayo tiene este componente que para mí es doloroso como personaje, porque es un personaje totalmente descontrolado. Y entonces, de alguna manera, intentaba que todas las emociones, digamos, oscuras de violencia estuviesen motivadas desde el dolor también de este personaje, para intentar de alguna manera pues que fuese un personaje, lo que decíamos antes, ¿no? Que intentar no caer en el maniqueísmo, intentar que fuese humano,
humano y a la vez pues estuviese en la oscuridad. Sí, de alguna manera hay que ser muy riguroso cuando se interpreta a cualquier personaje, y cualquier personaje tiene dos caras, como una moneda, como la gente normal, una cara más agradable y otra no tan agradable. Igual aquí en esta película lo que ocurre es que vemos esa cara no tan agradable. Nosotros a la hora de preparar el personaje intentamos entender la otra cara y las necesidades y los miedos de esa otra cara, que es la que llevan a actuar los personajes como actúan. También creo que hay una cosa muy importante, que es el estamento militar, ¿no? Y las jerarquías. Estos dos individuos seguían órdenes, independientemente que las vivieran de una forma o de la otra, ¿no? Hay un tratado en psicología que se llama el Tratado de la Desobediencia, por el cual se justifica el que cualquier individuo bajo unas órdenes jerárquicas acaba perdiendo su voluntad. Y no es una cuestión de justificar los hechos, pero sí que se ve incapacitado completamente para articular su ética, ¿no? Muy poca gente se rebela contra la autoridad. Las escenas de tortura fueron muy intensas y en el rodaje yo creo que era generalizado, todo el equipo, fueron muchas horas, rodaje nocturno, y sí que se creó un ambiente cargado, duro y bueno, creo que se reflejará sin duda en la película. ¿Más preguntas, por favor? Sí, aquí, por favor. Una intervención más solamente. Quería preguntarle a Pablo en qué manera películas italianas de los años 70 y 80 sobre dosieres judiciales y películas latinoamericanas sobre el hecho de los desaparecidos, por ejemplo, han influido tanto en el guión como en la dirección a la hora de plantear esta película. Y por último, si ese personaje, el testigo protegido, el testigo que aparece en el último momento, ¿es un personaje real o es un personaje que es también parte de la ficción que habéis planteado? El personaje de Chofo, Migueliz, es un hombre que murió en noviembre del 2011, creo que fue, o 2012, hace un par de años. Vivía en el Antiguo y es un personaje real que, bueno, era conocido en Donosti, porque, bueno, de discotecas, etcétera, y bueno, es un personaje absolutamente real y, bueno, participó, creo, en los programas de Pepe Navarro, etcétera. Creo que hubo una temporada en la que necesitaba dinero, etcétera, y creo que es el personaje que andaba por allí. En cuanto a las películas italianas, Rebordino, cuando vi la película, me preguntó exactamente lo mismo, a ver si conocía las películas, y yo, que no tengo una cultura cinematográfica muy amplia, no conocía esas películas, pero me lo han comentado varias personas. Yo personalmente vi alguna película de Garaje Olimpo y alguna otra más, pero me di cuenta que yo, con el guión de Johannes y la idea que yo tenía de cómo quería retratar las torturas, etcétera, pensé que bueno, íbamos a hacerlo a la manera que estaba en guión y bueno, íbamos a darle una vuelta y hacerlo nosotros sin pensar o fijarnos en otras películas. Ahí hay otra pregunta, por favor. Sí, si puede levantar la mano y así le ven. Eso es. Vale. Me gustaría preguntarle a Eunaz Ugalde en qué medida se ha inspirado para construir su personaje en Íñigo Iruín, en el abogado que llevó el caso de la Seizabala y bueno, pues si de alguna manera, después de lo que ha contado el guionista, se ha querido alejar un poco también del personaje real, de la persona real, y acercarse más al personaje que aparece reflejado en el guión. Gracias. El personaje que yo interpreto en la película obviamente está inspirado en Íñigo Iruín, que fue la persona que, cuando estos familiares escucharon, una de las madres escuchó por la radio que habían aparecido dos cuerpos, no tenían a quién acudir. Acudieron a Íñigo Iruín, recordemos, uno de los abogados constitucionalistas más importantes de este país y más respetados. Y para mí interpretar este personaje ha sido un lujo, ¿no? Porque digamos que mi personaje es el tronco, ¿no? La columna vertebral de la película, pero yo siempre el personaje lo he visto como un antagonista. Yo siempre he creído que lo más importante era el caso.
y después era mi personaje. ¿Y de qué manera me acerqué? Pues cuando yo empecé a estudiar sobre Lasa y Zabala, a leer varios libros, creo que lo mejor era acercarme al personaje que iba a interpretar. Lo he hecho en otras películas, lo hice en una película del Opus Dei, cuando hice Pedro Castiaro, pero desgraciadamente había fallecido unos años antes y estuve pues con mucha gente del Opus Dei informándome. Pues lo mismo hice, me acerqué a Íñigo Iruín, me atendió muy correctamente, estuvimos 3 horas hablando sobre el caso, sobre cómo fue. A mí lo que me interesaba saber era sobre todo cómo un abogado de su talla se enfrentaba a todo lo que se tuvo que enfrentar, sobre todo con el dolor de estas familias que estaban al lado, que no tenían ningún tipo de respuesta por parte del Estado, por parte de la gente que le tenía que haber dado respuestas. Entonces, para mí fue una conversación muy larga, en la cual hablamos tanto del sumario como de esos 12 años de desaparición, de cómo lo vivió, cómo estuvo con las familias, y para mí fue muy enriquecedor. Lo que pasa en la película es que el personaje lo hemos resumido a Íñigo porque no da espacio para desarrollar su personalidad, cómo lo vivió él internamente, y hemos querido hacer un pequeño giro que, como bien lo ha descrito el guionista, pues hemos querido ver que era un personaje que avanzaba en algún sentido. Yo he tenido conversación antes con él y a posteriori, y él después ha visto la película, él está muy contento. Lo único que le ha enfadado mucho es que fuma más de un cigarro al día y él es ciclista y solo fuma un cigarro al día, lo demás le ha encantado. Sí, aquí, por favor. Vaya a ver, Arratsaldeon. Buenas tardes. Felicitarte por la película, zorionak, uste dut oso película. Creo que es una película muy buena y me parece una película muy atrevida, muy valiente, muy audaz. Tito, y te dije que teníamos ganas de ver esta peli, que había muchas ganas de verla, y yo creo que todo el mundo se ha quedado muy satisfecho. Eso por un lado. Y ahora quisiera hacer una pregunta a los actores, a Unax, a los que han actuado como Joshi y Josian, a los actores. A mí me ha parecido que, viendo la película, me parece muy difícil como algunos actores, cómo trabajan para poder entrar en estos personajes, dentro de estos personajes, porque las Aizabalas son un símbolo, se han convertido en un símbolo en esta sociedad y al fin y al cabo cada uno los entiende como los entiende, y a mí me ha parecido pues un trabajo digno de elogio. ¿Cómo habéis trabajado para poder entrar en esos personajes, para hacer frente a ese reto, para responder a ese reto? Y por otra parte también a Unax le quisiera decir, bueno, que el trabajo de Unax me ha parecido excelente, muy bueno. He estado viendo la película con un amigo de Íñigo Iruín y me ha dicho que estaba sorprendido porque eres muy parecido a Íñigo Iruín, le ha parecido que eres muy similar a él, y también me gustaría saber cómo has hecho tú para poder entrar en su piel, para poder entrar en el personaje y para poder reproducir sus gestos y su carácter y llevarlo a la pantalla. Muchas gracias. Bueno, prefiero que estás en castellano, ¿vale? Bueno, para preparar los personajes la verdad es que ha sido un proceso bastante largo. Hemos tenido muchos ensayos con Pablo. Y bueno, la verdad es que para meternos en todas las torturas y todo esto, creo que ha sido mucho experimentar, porque aunque intentáramos empatizar con estos chicos, creo que alguien que no ha vivido momentos tan intensos es incapaz de poder saber qué sintieron en realidad. Entonces hemos experimentado mucho, probado mucho. Y bueno, también hemos tenido la suerte de poder estar con las familias, que nos ayudaron también mucho y nos explicaron cómo eran los chicos y cómo sintieron ellos, cómo sintió la familia todo el momento de la desaparición y todo esto. Y bueno, igual el momento menos preparado, el momento que más tuvimos para sentir fue el momento de la muerte, que apenas lo tocamos, estuvimos ensayándolos en los castings. Me acuerdo que sí que los preparamos, pero luego creo que los dejamos. Y creo que eso fue un acierto también, porque llegar a donde grabamos Busot, creo que era demasiado, ya transmitía demasiado, y creo que eso ya hizo que lo que saliera fuera emocionalmente, o sea, distinto, que esa naturalidad que no tiene el prepararlo. Y nos ayudó mucho. A mí, por ejemplo, la frase que nos dijo una de las hermanas, que era: yo estoy convencido de que el último pensamiento de mi hermano sería para mi madre. Y creo que en momentos así poder agarrarte a estos recursos viene muy bien, y
eso. Y bueno, aparte de que los actores Oriol, Ricard, Javier Mora y Iñaki nos cuidaron un montón y nos ayudaron mucho en rodaje y facilitaron mucho las cosas. Bueno, gauza txiki bat gehitzeko. Bueno, para añadir un pequeño detalle, también otra cosa que nos ha ayudado mucho ha sido que a lo largo del tiempo no ha sido una cosa que hayamos vivido nosotros. Entonces esa distancia nos ha ayudado un poco a recrear el personaje, a no tomarlo de manera tan personal. Sí que hemos desarrollado técnicamente en todas las pruebas lo que teníamos que hacer y sí que hemos investigado lo que teníamos que hacer, pero luego ya una vez que ya empezábamos a filmar ya ha sido mucho más técnico el trabajo. Por tanto, es difícil para un actor llevar sus sentimientos hasta el extremo cuando está grabando, porque es una cosa muy técnica y estamos buscando un resultado, por supuesto. Por tanto, sí que hemos intentado siempre en los ensayos el explorar el personaje para que luego a la hora de grabar saber exactamente qué, cómo y cómo hacerlo, porque al fin y al cabo tenemos que buscar un equilibrio entre la salvajada que fue y la emotividad, entre la crudeza y la emotividad. Nosotros, el ser más jóvenes y de no haber seguido, lo hemos conocido sobre todo por la prensa, al preparar los personajes. Por tanto, eso nos ha ayudado no tanto como personas a que nos afecte lo que sucedió y a controlar mejor nuestras emociones. La preparación del personaje de Íñigo Iruín, hay dos formas de prepararlo, de adentro para afuera o de fuera para adentro. Es decir, partir del maquillaje, que también hay que destacar el trabajo que hizo conmigo Carmele Soler, la maquilladora de la película, y no solo conmigo, con todos los actores, que hizo un trabajo fantástico porque es un transcurso en esta película. Empezamos en el 83, acabamos en el 2000, hay un transcurso, mi personaje va en todos estos años, entonces la caracterización de maquillaje que me hizo Carmele Soler, la verdad es que me ayudó muchísimo. Pero aún y todo, todos los vídeos que hay en YouTube, gracias a Dios hoy en día los actores podemos acudir mucho a los vídeos de YouTube y podemos ver muchas cosas, y luego aparte la conversación que tuve con él. Pero sobre todo yo creo que a la hora de abarcar un personaje, si tú entiendes perfectamente el sufrimiento o la perseverancia o el trabajo que tuvo que hacer este señor durante esos 12.000 páginas de ese sumario para llevar adelante este caso y con todas las vicisitudes que tuve en contra, ¿no? El personaje fue saliendo poco a poco y sobre todo conversaciones con mi director, con Pablo Malo, que es un exquisito director de actores y nos ayudó mucho a todos, ¿no? Pero a la hora de sacar todo eso, tengo una anécdota que de hecho un día apareció, Íñigo estuvo en rodaje, vino un día a visitarnos y vino con su hijo y su hijo no paraba de reírse en el combo cuando estaba viendo por la pantallita pequeña porque decía que al parecer se parecía mucho a su padre, ¿no? Yo nunca tiendo a hacer, cuando hago personajes nunca tiendo a la imitación porque no soy un imitador. Me gusta sacar los personajes desde la esencia, desde lo que viven dentro, y luego lo demás brota solo con ayuda de maquillaje como el de Carmele Soler. ¿Más preguntas, por favor? No hay ninguna más. Sí, allí. Hola, buenas tardes. Yo que soy de fuera y no conozco mucho la industria de aquí, de cómo se graban las películas en euskera y en castellano, ahora veo por los auriculares que no todo el mundo habla euskera. ¿Cómo funciona eso en el plató, ¿no? el ser un exquisito director de personajes? ¿Cómo se trabaja con eso cuando es un idioma que no todo el mundo domina? Gracias. Bueno, a mí me gusta mucho trabajar con actores, es una de las ventajas que tiene esta profesión, conoces a muchos actores, trabajas con ellos y el tema del idioma a mí no me supuso ningún problema porque tenía gente a mi alrededor que controlaba el tema del euskera, si había una TZ que se iba para un lado, para otro. Yo no me preocupé mucho en eso, sino que me preocupé en que los actores tuviesen la intención y nosotros habíamos trabajado mucho las interpretaciones de todos ellos y por lo tanto en ese sentido no me supuso ningún problema porque era una película que iba muy trabajada ya antes de arrancar rodaje y hemos rodado con la naturalidad con la que se habla en este país, que es bilingüe y tan pronto te encuentras gente hablando en euskera como hablando en castellano. Y afortunadamente esta película se prestaba a ello, ¿no? No hubiese tenido ningún sentido que el personaje Galindo hubiese hablado en euskera, habría sido una cosa absolutamente absurda y ridícula, y entonces en ese sentido esta película sí que se prestaba de forma natural a utilizar ambos idiomas. Sí. Sobre el punto de los dos idiomas, quiero agradecer a Pello Sarasola, que estaba de director en ETV en el momento que aprobaron la participación en la película, porque como sabéis, sobre todo los que sois de aquí, ETV1
siempre hablan todos los personajes en euskera. Y desde el principio, cuando le dijimos que no nos creíamos la película hablando todos los personajes en euskera, dijo vamos a hacer una excepción. Y entonces la película, cuando se emita en ETV, va a ser como la habéis visto hoy. O sea, los personajes que hablan en euskera estarán en euskera y los personajes que están en castellano estarán en castellano subtitulados en euskera. Pues alguno se pierde. Y después, evidentemente, en ETV2 o en otras cadenas se verá como lo habéis visto hoy. Pero era una excepción. Supongo que habéis visto algunas veces que no nos hace mucha gracia, por lo menos a algunos, cuando estás escuchándole una entrevista a alguien hablando en castellano y está un locutor por encima en euskera, al final no entiendes ni uno ni otro. Esta vez han hecho excepción, que creo que es positivo. O sea que gracias a Pello Sarasola, que lo he entendido desde el primer momento. Felicidades a todo el equipo por el trabajo realizado y por haber llevado esta historia a la pantalla. Llevar esta historia al cine. Y quisiera preguntar, igual, esta historia puede tener su impacto en el País Vasco y en España, pero me pregunto si esto puede tener su difusión a nivel internacional. Sabemos que en Irlanda se han hecho muchas películas que reflejan el conflicto político y han tenido éxito también a nivel internacional. Y quiero preguntar si se podría aprovechar la posibilidad de poder proyectar también esta película a nivel internacional, teniendo en cuenta que se ha proyectado en el Festival de Cine. Bueno, espero dugu. Esperamos que sea así. En algunos países yo creo que este caso tendrá bastante eco o tendrá una buena acogida. Has mencionado Irlanda, pero desafortunadamente también hay otros países donde se practican torturas y se realizan estas barbaridades, por ejemplo, en Latinoamérica, en Argentina, en Chile. Yo creo, por tanto, que para ellos será algo conocido, algo que ya conocen, y espero que tenga una buena acogida en esos países. Para nosotros, el que esté en el Festival de Cine, bueno, en primer lugar pensamos que ¿dónde sería el mejor lugar para estrenarlo? Pues bueno, nos pareció que el lugar más adecuado era Donostia. Por tanto, realizamos un trabajo rápido, bastante profundo, para presentar la película a tiempo. Luego también la dirección del festival lo aprobó y nos dio la acogida, y ese era nuestro objetivo desde el principio. Galdera gehiago, más preguntas, por favor. Eskerrik asko denoi, muchas gracias. Muchas gracias a todos.